Buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen con el amor de Dios, con la paz del Señor, y espero que estemos bien. Ahora entramos en un nuevo semáforo en cuanto a las restricciones sanitarias. Han sido levantadas algunos aspectos y yo pido a Dios en su infinita misericordia que nos guíe, que nos sustente, que nos dé claridad de entendimiento para que nosotros podamos actuar con sensatez, de tal manera que esta nueva etapa que pretendemos vivir, ya no en el aislamiento, sino en el distanciamiento, termine siendo de bendición, y que Dios nos guarde de que más adelante quizás lamentemos por la falta de disciplina, por la falta de cordura, por la falta de entendimiento en la situación que se está viviendo. Dios nos guarde, vayamos a tener unas complicaciones mayores. Confío en Dios, pero también es un pedido a las personas para que nos manejemos con la prudencia del caso, ¿sí? No hemos vuelto a la anterior normalidad, por lo tanto tenemos que aprender a vivir con disciplina, con todas las medidas que nos han dicho, ¿sí? Con la mascarilla, con el lavado de manos permanente, con el distanciamiento, evitando a toda costa los aglomeramientos, y en fin, todo lo que nos han pedido. Que Dios sea guardando nuestra nación, que Dios sea protegiendo nuestras familias, cuidándonos, y sobre todo que Dios sea guiándonos para poder aprender a manejarnos en estos nuevos sistemas que las circunstancias nos han obligado. Y hablando precisamente de las circunstancias que estamos viviendo, que nos han llevado a distintas manifestaciones, a distintas reacciones, las emociones que tenemos las personas, los seres humanos, somos eminentemente emocionales. Y lo triste es que también somos bastante instintivos o impulsivos, es decir, las emociones juegan un papel sumamente importante en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros somos tan dejados, nos abandonamos tanto en las emociones, que estas a veces nos terminan jugando ciertas situaciones muy críticas, que a la puesta de la esquina pues las lamentamos. Y esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estas circunstancias extremadamente difíciles que estamos viviendo, no solo con los contagios. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención algo que se dice de parte de autoridades sanitarias, es decir, de personas que son médicos, entiendo que tienen su especialidad en las áreas que hoy están manejando. Y por ejemplo dicen que es necesario, o que ya estamos, no sé, a lo mejor no entendí bien, algunas personas en la ciudad de Quito al menos, y en Guayaquil también, donde fue el mayor foco de infección en nuestro país, que es necesario que muchos adquiramos este contagio de este virus, y que obviamente este virus va a causar una reacción diferente en unos con otros, dependiendo pues del alto grado de defensas que uno puede tener, de lo inmunes que unos puedan ser, o de los frágiles que puedan ser para soportar el virus, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y es por eso que nos hacen recomendaciones adicionales, por ejemplo, que hagamos deporte, que nuestra alimentación sea sana, que comamos alimentos que tienen gran cantidad de vitamina C, y etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que se ha escuchado en este tiempo. Pero estas circunstancias que estamos viviendo han generado muchas emociones diversas, tomando en consideración que emociones son, por ejemplo, la tristeza es una emoción, sí, la depresión es una emoción extrema, ¿sí?, que luego pasa a ser una opresión y termina siendo una enfermedad que le puede matar a una persona. La ira es otra emoción, ¿sí? La paz es otra emoción. En fin, hay un sinnúmero de emociones, ¿sí? Muchas de esas tienen sus emociones correlativas, extremas, ¿no? La alegría, el gozo, la tristeza, el quebranto, ¿sí? Y así sucesivamente. Y digo, en estas circunstancias, por ejemplo, de las muchas situaciones que se dan, quizás una de las que más ha causado estrago en la vida de las personas es las carencias, es decir, la escasez. La falta de tener para cubrir las necesidades básicas. Si bien es cierto, hay que reconocer que gracias a Dios ha habido un sustento por la infinita misericordia de Dios. Los campos han seguido fructificando, y el campo, tanto en la tierra
como el sostenimiento de los distintos ganados, ha sido muy generoso Dios, muy generoso para permitir que nosotros podamos seguirnos sirviendo, al menos en cuanto a la alimentación. Pero el hecho de que los campos produzcan, que los ganados sigan abasteciéndonos, eso no quiere decir que efectivamente a la ciudad llega un abastecimiento. ¿Por qué? Porque llega el abastecimiento, pero no todos tienen para adquirir, no todos cuentan con los medios para poder hacerse de esa alimentación, que obviamente es la situación más básica, ¿no? La alimentación, sumado al hecho de que hay que cubrir también otras situaciones que son necesarias, como por ejemplo una luz eléctrica, como por ejemplo el agua potable, como por ejemplo ahora el internet, el pago del celular. Todas esas cosas son necesarias cubrirlas. Y les digo por qué ahora, porque si bien es cierto hubo un decreto ejecutivo, entiendo que fue así, a inicios de la cuarentena, que suspendió el pago de estos servicios básicos por 60 días, pero los 60 días ya se cumplieron, y ahora vienen las cuentas acumuladas, y obviamente digo estas carencias por un lado, porque son más de 60 días en los que tenemos acumulados servicios, acumulados pagos, acumuladas deudas, que hoy hay que pagarlas, que hoy hay que renegociarlas, que hoy hay que enfrentarlas, ¿no es cierto?, por un lado. Pero por otro lado también tenemos que pagar un cúmulo de deudas, un cúmulo de servicios, después de que hemos tenido más de 60 días, 80 días y un poco más, ¿sí?, de no productividad, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de cosas generan emociones variadas, emociones extremas a ratos, que terminan en situaciones extremadamente críticas. Yo quisiera solo, a manera de comentario nada más, por ejemplo, decirle lo que genera esta escasez, esta necesidad, ¿no es cierto?, de tratar de suplir las cosas básicas, y que estamos en una dificultad de hacerlo. Por ejemplo, la carencia genera una preocupación, ¿sí? La carencia es una realidad, pero eso genera una emoción que se llama preocupación. La preocupación, cuando no puede transformarse en ocupación, es decir, cuando no podemos hacer lo que quisiéramos hacer, lo que deberíamos hacer para calmar esa preocupación, nos lleva a una angustia, ¿sí? Y la angustia genera vacíos en nuestras vidas, ¿sí? Estamos en un desacierto, estamos sin saber a dónde acudir, y claro, se generan vacíos en nuestra alma, en nuestras vidas. Esos vacíos pueden ser llenados de dos maneras. De la manera instintiva, es decir, hacia lo que la naturaleza humana nos impulsa, ¿sí? Y normalmente cuando uno está en angustia, y digo la angustia genera un vacío, este vacío lo tratamos de llenar, no de manera consciente, pero tratamos de llenarlo con ira, ¿sí? La ira se transforma en una explosión que termina pues manifestando groserías, agravios. Es cuando se dice, te desquitas con el primero que se cruza, ¿no es cierto? Y estas groserías, estos agravios que han generado estos vacíos que fueron llenados instintivamente por la ira, ¿sí? Obviamente estos agravios terminan causando división, y la división nos debilita como personas y como grupo, como conglomerado, como familia, como sociedad, ¿no es cierto? Entonces, pero esa, digo, es la línea instintiva a la que se llega, ¿fruto de qué? De una realidad que hoy ya estamos viviendo, que se llama necesidad, que se llama carencia, ¿no es cierto? Pero también hay otro camino, que es obviamente el que yo le quiero proponer, ¿sí? Partiendo obviamente desde el mismo punto, que hay una carencia, ¿sí? Que esta carencia nos genera una preocupación, esta preocupación, al no poder ser atendida, nos lleva a una angustia, y esta angustia, ahí tenemos que marcar la diferencia, ¿no es cierto? Porque caemos en angustia. Yo he caído en angustia más de una vez, en esta época y en épocas pasadas de mi vida. Pero frente a esa angustia, en vez de dejarnos llevar instintivamente, le decía que las angustias generan vacíos, y en vez de que esa angustia, al generar un vacío, instintivamente tratemos de llenarla con ira, que es algo propio del ser humano, propio de su naturaleza, más bien nosotros la podemos llenar de paz. Y claro, usted tiene toda la razón en preguntarme, decirme, ¿y cómo se hace eso? Pues eso es lo que yo quiero explicarle en esta mañana,
que Dios depositó en mi corazón, porque como usted me entenderá, yo soy pastor, he cumplido mi ministerio pastoral en este tiempo de manera diferente, pero lo he venido cumpliendo, y he visto que mucha gente se ha alterado, que muchos hogares han terminado confrontados, que hay hijos que quieren ya salir y desaparecer de los hogares, no solo salir y tener un tiempo más de pasar fuera de casa, no, desaparecer. Ha habido conflictos entre hermanos que viven dentro de casa, o conflictos entre hermanos que viven ya distantes. Es decir, ha habido una conmoción en cuanto al comportamiento de los seres queridos, de los núcleos esenciales como es la familia, ¿no es cierto? Y que en vez de tratar de buscar la paz, la armonía, la solidaridad, el apoyo, que es lo que se pretende y es lo que entiendo yo que Dios quiere que aprendamos a vivir de ese modo en este tiempo, más bien resultó lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Frente a la carencia, que es una realidad, que se genera una preocupación, esta preocupación nos lleva a una angustia, esta angustia genera un vacío, ahí debemos marcar la diferencia. ¿Cómo? En vez de llenarlo con ira, que es algo instintivo, lo vamos a llenar con paz. ¿Cómo se hace esto? Pues la única manera, no hay otra, de conseguir la paz cuando uno está en angustia es la oración, ¿sí? En oración. Entonces, yo entro en angustia, digo las deudas, las necesidades, la impotencia que también uno se genera frente a una realidad que no la puede manejar, y en vez de caer en la ira que me lleva a la explosión me impulsa a ser grosero, ¿sí? Y en mis groserías termino dividiéndome, separándome, aislándome, ahuyentando a las personas. La paz se consigue con oración. La oración nos trae calma, y esa calma nos permite ser más analíticos de la situación, no precipitados, no explosivos, sino analíticos, ¿sí? Comenzamos a meditar, a analizar, y el análisis y la meditación y la oración, la meditación en la palabra de Dios, no estoy hablando de una meditación ahí media ocultista, no, estoy hablando de la meditación en la palabra, de la oración, o sea, de mi comunicación con Dios. Sí, digo, Señor, me siento impotente ante esta situación, no sé qué hacer, sí, pero tú eres Dios. Entonces Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pone esa calma que me permite a mí analizar las cosas, que me permite a mí meditar en lo que me dice su palabra, ¿sí? Y esa calma, esa meditación a mí me lleva a una solución. Es decir, partiendo de un mismo punto, que es la carencia, una real situación trágica que la estamos viviendo, podemos terminar o en división o en solución. Bueno, por demás estaría preguntarle cuál de las dos opciones usted desea, porque creo que a menos de que uno esté un poco mal de la cabeza, a menos de que uno esté endemoniado o algo así, va a decir, no, yo sí procuro la división. No es eso lo correcto, ¿no es cierto? La sensatez nos manda a tomar la decisión de que sí, o sea, lo que yo quiero frente a una carencia, pasando por todo este proceso, lo que yo quiero es una solución. Así que yo quiero darle parte de esa solución, gran parte de esa solución, creo que es la parte más importante de esa solución, para lo cual me voy a permitir leer una porción de la palabra de Dios que es exquisita, por decirlo de alguna manera. Y esto se encuentra en el Salmo 133. El Salmo 133, la palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No es cierto? El salmista, cuando propone esto que yo le estoy proponiendo hoy, vivir juntos en armonía, vivir juntos y en armonía. Cuando él propone este convivir delicioso, como lo llama, él hace una comparación, que no me voy a detener mucho en esto, hace una comparación como la unción que se hacía con un gran cuerno lleno de aceite para consagrar a los sacerdotes. Y este aceite, ¿sí?, venía a regar todo el cuerpo con toda la vestidura, y lo hace en alusión al gran sacerdote, ¿sí?, que es el iniciador del sacerdocio, digamos, a Aarón.
hermano de Moisés, que cuando él fue consagrado, pues se le ungió con ese aceite y dice que fue por todas las vestiduras, fue llenando todo, fue colmando todo, ¿sí? Hasta el borde de sus vestiduras. Entonces esto habla de una unción total, es decir, el vivir en paz con el prójimo, el tratar de vivir juntos y en armonía. Ya me voy a permitir explicar un poquito más en detalle estos dos aspectos, juntos y en armonía, habla de una totalidad, ¿no es cierto? Totalidad de paz, totalidad de propósitos, totalidad de todo, ¿no es cierto? Porque dice que es esa unción que baja desde la cabeza hasta el filo de las vestiduras. Hace otra semejanza respecto del paisaje de los montes de Israel, que igualmente copaba una totalidad de paz, de bienestar, de provisión, de sustento, ¿sí? Pero termina diciendo, porque allí manda Dios, manda Jehová, bendición y vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde manda Dios bendición y vida eterna? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué necesitamos la bendición de Dios? La bendición de Dios para curarnos si estamos contaminados, la bendición de Dios para no contagiarnos si es que aún no lo estamos, la bendición de Dios para sostener nuestras casas, la bendición de Dios para proveer, para cumplir las obligaciones que están acumuladas, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Necesitamos la bendición de Dios. Y Dios nos dice aquí que ahí Dios manda bendición. ¿Dónde es ahí? Pues en donde se vive juntos y en armonía. Y permítame explicarle estos dos puntos nada más, ¿sí? Estos dos puntos. ¿Qué implica vivir juntos? Vivir juntos. No es solo la coexistencia física dentro de una misma jurisdicción, que eso sería, digamos, por llamarle de algún modo, eso sería el concepto más básico de estar juntos, ¿no es cierto? Que los cuerpos compartan un mismo espacio físico. No necesariamente es así, porque hoy, por ejemplo, han existido muchas propagandas que dicen, estamos separados pero unidos, ¿no? Correcto, estamos separados porque no hemos podido tener esas relaciones interpersonales cercanas en que nos podemos apretar las manos, que no lo podemos hacer, que no podemos darnos un abrazo, saludarnos con un beso, etcétera, etcétera, que no lo podemos hacer todavía, tenemos que esperar un poco para esa situación. Pero juntos significa, por ejemplo, estar unidos con un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, hemos tenido problemas en casa, a lo mejor hemos tenido problemas en casa, no hemos podido acoplarnos, han habido discusiones por tantas y tantas cosas. El otro día comentaba con mis hijos y hasta cierto punto ellos me trataban de molestar en el buen sentido de la palabra. Siempre tratamos de estar felices, contentos, riéndonos, poniéndole buena cara al mal tiempo, ¿sí? Y me decían que ellos, cuando tuvieron la experiencia de vivir fuera de casa, mis dos hijos en algún momento fueron a vivir en otros países. En el caso del menor estuvo 1 año fuera de casa, viviendo en otro país, y en el caso del mayor estuvo 3 años y aún más distante fuera de casa. Y ellos saben que yo soy extremadamente ordenado y limpio. A mí me gusta que todo esté limpio, que todo esté ordenado. Entonces soy temático de que me den un poco de ropa, sale y ya cojo y pongo a lavar. De que el auto está un poco empolvado, ya le paso una franela, ¿no? Y soy así. Y cuando veo una cosa que está fuera de lugar, pues cojo, voy y dejo las llaves del carro en el lugar de las llaves, de tal manera que cuando alguno de ellos pregunta, dice, yo dejé aquí las llaves, ¿dónde están? Le digo, en el puesto. Sí, están en el puesto, donde tienen que estar, ¿no? Entonces, a propósito de eso, digo, nos reíamos, ¿sí? Cuando ellos decían que no es necesario ser tan temáticos como yo lo soy en estos aspectos, en muchos otros también, pero en estos aspectos de manera principal, ¿sí? En el orden y en la limpieza. Y claro, hemos podido convivir muy bien este tiempo, a pesar de que una persona que nos ayudaba en las labores del hogar, obviamente durante todo este lapso no ha venido, pero hemos estado unidos en un mismo objetivo, que es una de las características que significa estar juntos, unidos en un mismo objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ellos saben cómo me gusta que se maneje el hogar, ¿sí? Bueno, mi esposa obviamente es la ayuda idónea, los dos somos uno, entonces ahí no hay ningún inconveniente, gracias a Dios, ¿sí? Entonces hemos tratado de tener la casa siempre ordenada, siempre en orden. ¿Por qué? Porque todos hemos ido en pos de ese propósito. Entonces yo les he dicho, por ejemplo, no me gusta que dejen una prenda de vestir en tal parte porque ese no es el lugar. Entonces todos vamos en pos de ese objetivo y así nos hemos manejado, ¿no? Nos hemos manejado diciendo, bueno, tales días vamos a hacer la limpieza de la casa, tales días hay que recoger la basura porque pasa el carro de la basura. Es decir,
juntos significa unidos con mismos objetivos. Y yo estoy hablando obviamente de la convivencia de este tiempo, que en muchos de los casos ha causado graves problemas. Sí, han caído en contiendas, en conflictos, en confrontaciones, han dado lugar a la ira y etcétera, etcétera. Entonces, juntos significa unidos con un mismo objetivo. ¿Qué más significa juntos? Juntos significa estar acoplados, ¿sí? Y traigo la imagen de un muro hecho con ladrillos, ¿no es cierto? Entonces, unidos también es estar acoplados. ¿Para qué? Porque unidos somos más fuertes, es decir, apoyándonos, ¿sí? Sustentándonos los unos a los otros. Entonces, si es que de pronto a mí me tocaba lavar los platos tal día, pero ese día por cualquier motivo no pude estar porque me tocó salir, porque tuve una reunión en línea, porque tuve alguna cosa, bueno, el otro lo hace, ¿no es cierto? ¿Sí? De tal manera que se cumplen esos objetivos, pero estamos acoplándonos unos con otros, ¿sí? Entonces, estar juntos significa también estar sosteniéndonos, apoyándonos unos a otros. Si algún día ve que ha pasado este tipo de cosas, que de pronto en la familia, algún miembro de la familia, o más de uno quizás, esperemos que sí no haya sido, de pronto se sentía un poco enfermo, se sentía un poco bajoneado, se sentía un poco menoscabado en su ánimo inclusive, que es igual o peor que estar enfermo, y quizás no pudo cumplir su obligación de aquel día. Pues para eso estamos juntos, ¿no es cierto? Para yo suplirle, ¿sí? la falta que él está haciendo, entonces yo suplo esa falta. No le critico, no le juzgo, no le busco conflicto, no le señalo, no, más bien, te sientes mal, hoy no, tranquilo, ¿sí? Tú quédate en cama, toma ánimo, lee tal porción de la palabra, ¿sí? Yo voy a suplir tu situación, unidos, ¿no es cierto? Sosteniéndonos unos a otros. Un aspecto más que podríamos tomar en consideración, ¿sí? Que es también estar juntos, es más o menos como los dedos de una mano. Están separados, tienen distinto tamaño, hacen movimientos similares de estos 4 dedos, este no, pero estos 4 sin este no podrían apoyarse. Y este también no podría hacer todo lo que quiere si estos 4 no le ayudan, ¿no es cierto? Entonces, juntos significa unidos como una mano. Es decir, aunque somos diferentes, pero unidos somos complementarios, juntos somos complementarios. Y eso permite que nosotros nos apoyemos. Y podemos decir aquel eslogan, ¿sí? Todos para uno y uno para todos. Eso significa estar juntos, ¿no es cierto? Cuando uno se maneja juntos, obviamente juntos somos más fuertes y juntos somos más fructíferos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es la armonía, porque son las dos, si es que usted quiere, requisitos que nos muestra la palabra para que ahí envíe Dios bendición y vida eterna. ¿Ahí dónde? Ahí donde se vive juntos y en armonía. Entonces vamos con el segundo punto, la armonía. La armonía, dice el diccionario, bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define, da varias definiciones, varios conceptos a la palabra armonía, y todos hermosos. Comienza dando un concepto musical, ¿sí? No lo entiendo mucho, pero me pareció lindo. Da un concepto también a la armonía en cuanto al verso en el poema, a la poesía, ¿sí? La poesía dice que es una armonía de versos, ¿no? Y da así algunos significados maravillosos. Pero yo me tomé el más sencillo, el más simple, para poder explicar. Y dice que armonía es el arte de formar y enlazar acordes. La armonía es el arte de formar y enlazar acordes, ¿no es cierto? Y claro, cuando uno habla de acordes, uno piensa que es algo musical. Sí, sí es algo musical. Lo primero que le viene a la mente a uno que es musical. Y no sé usted a qué haya dedicado parte del tiempo que hemos pasado en casa, pero yo sí, por ejemplo, cuando me pongo a lavar el vehículo, ¿sí? Como los vehículos se mueven una vez a la semana, o al menos hasta ayer se movían una vez a la semana, entonces lo que yo hago era prender el vehículo, sin moverle, solo le prendo el vehículo, alzo el volumen, ¿sí? Y comienzo a lavar el carro. ¿Por qué? Porque me gusta la compañía de la música. Pero la música es esto. La música es una suma de acordes que dan esa armonía bonita, ¿no? Inclusive ponía, obviamente, música cristiana. Sí, puse también otro tipo de música secular de antaño, ¿sí? Romántica, que me gusta a mí, porque yo soy de los románticos ochenteros, ¿sí?
en el año 82 yo me gradué en el colegio, entonces imagínense toda esa hermosa década de expresión del romanticismo que había en la música, pues yo la viví en carne propia. Así que ponía también esa música mientras lavaba el auto o mientras hacía alguna labor en casa. Bueno, las labores en casa las hacía normalmente con música cristiana. Pero es bonito eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es el arte de formar y enlazar acordes. Es decir, son distintas notas musicales y discúlpenme quienes conocen de música, yo no sé nada de música, así que si hablo alguna barbaridad, de antemano le pido por favor me perdone. Pero voy a dar una explicación de mi entendimiento, ¿sí? De mi limitación extrema en cuanto a la parte musical. Digo, pero son distintas notas musicales, ¿sí? Son distintos tonos, son distintos instrumentos, cada uno hace lo suyo, pero acoplados, ¿sí? Esos acordes terminan siendo unas verdaderas sinfonías maravillosas que deleitan no solo el tímpano, sino el alma, ¿sí? Pues eso es vivir en armonía. Exactamente eso es vivir en armonía, ¿no es cierto? Es decir, distintas notas porque somos cada uno distintos con su nota. Somos unos notas más altas, otros notas más bajas, unos tenemos el tono de voz más alto, otros el tono de voz más bajo, unos nos manifestamos de una manera, otro, pero esas acopladas bien bonitas, ¿sí? Teniendo el arte de formar, de poder acoplarlas, esos acordes, pues termina siendo una verdadera sinfonía que deleita la convivencia, porque eso es vivir en armonía, ¿no es cierto? Hacer deleitosas, vea, en mi caso y en mi casa, ¿sí? Tengo yo dos hijos varones que viven hoy conmigo, mi hija que es mujercita, ella ya es casada, hemos estado en permanente contacto, pero ella obviamente vive aparte, pero dentro de casa hay el uno que es molestoso y el otro que es tranquilo, ¿no? Entonces, el molestoso, ¿sí? Es el que pone la bulla, es el que pone el relajo, es el que nos hace reír. Y el calmado nos hace reír también con su calma, ¿no es cierto? Y vea, somos tan diferentes. Mi esposa es muy tímida, es muy recatada, etcétera, etcétera. Yo en cambio soy mucho más extrovertido y hablo hasta por los codos, ¿sí? Y sin embargo de tener esas diferencias, Dios ha permitido, Él, en su misericordia, el arte de acoplarnos y vivir exactamente bien. Porque esa es la armonía. La armonía también se debe a ciertas acciones, ya hablando del hogar en sí mismo, a ciertas acciones simultáneas que terminan en una perfecta armonía, o en una perfecta solución, perdón. Son acciones simultáneas, ¿no es cierto? Entonces, por decirle algo, yo me levanto temprano, más temprano que todo el mundo, porque pues ese es mi horario de toda mi vida, y me levanto, tengo mi tiempo de hacer ejercicio, tengo mi tiempo de hacer mi devocional, y una vez que hago el ejercicio y que hago mi devocional, preparo el café, ¿no es cierto? Pero una vez que yo preparo el café, la siguiente persona en levantarse, o yo le voy a despertar, bueno, ya sabe estar despierta mi esposa, pero se hace para que yo me acerque y le despierte con el beso, como de costumbre. Entonces voy, le doy un beso, ¿sí? Y ella ya se levanta. Y ella se levanta y prepara algún antojito para los hijos. Yo he preparado el desayuno básico, café con pan y quizás un vaso de jugo de fruta, pero ella se levanta, ¿no?, simultáneamente a lo que yo hago, ¿sí? Y les prepara un antojito a los hijos. Y ellos luego se levantan y hacen tal otra cosa. Entonces, ¿sí se da cuenta esa armonía? ¿Sí? Son acciones simultáneas de todos, cada uno en su tiempo. O sea, no necesitamos, y perdóname si es que atento contra los principios de su hogar, no necesitamos todos levantarnos a las 5 de la mañana, ¿sí? Como era antes, ¿no? El papá se levantaba a tal hora, todo el mundo en pie. Bueno, sí funcionábamos, pero creo que hoy se funciona mucho mejor, ¿sí? Entonces nos levantamos, como mi esposa me dice, los hijos se despiertan un poco tarde porque se quedan hasta tarde. Y es verdad, pues porque el fruto de lo que ellos hacen hasta tarde se ve, es evidente, ¿no es cierto? Entonces el que se acuesta más tarde es obvio que se levanta más tarde. Yo a las 10 de la noche ya la cama me está llamando a gritos, entonces por eso es que a las 5:30 la cama ya me está expulsando en cambio. Entonces son acciones simultáneas, pero totalmente coordinadas, ¿sí? Que permiten una, no solo coexistencia, sino una pacífica y feliz convivencia. Eso significa vivir juntos y en armonía, con un mismo objetivo, todos empujando hacia el mismo lado,
apoyándonos como una pared formada de ladrillos, supliendo las necesidades los unos de los otros. Tú no te caes porque yo te sostengo, ¿sí? Viviendo en armonía con este arte de formar acordes, ¿no es cierto? Que aunque somos diferentes, que aunque tenemos personalidades diferentes, etcétera, etcétera, diferentes capacidades también, diferentes habilidades también, ¿sí? Hay quienes se demoran lavando 4 platos toda una tarde. Deja nomás, ve, yo me demoro 5 minutos, entonces ya, no es que se baraje, sino que el que mejor lo hace y de la mejor manera, a ese se le encarga tal cosa. Y el otro, pues es el otro, el uno es el que piensa, el otro es el que ejecuta y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto significa vivir juntos en armonía. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra, como dije inicialmente, ¿sí?, sin caer en la angustia, para que la angustia sea llenada con ira, que termina confrontándonos, que termina agraviándonos, que terminamos distanciados, ahuyentándonos, resentidos unos con otros, ¿sí? Y que obviamente eso nos lleva a una división. Y una familia dividida ante una amenaza común de la familia, que es la escasez, la carencia, la dificultad. Imagínense, ahora que estamos entrando, justo el día de hoy que estamos entrando, digo, en una nueva etapa de esta vivencia, de esta pandemia, ¿sí? Hay muchas personas que ya no regresaron a su trabajo, porque simplemente fueron despedidos en este tiempo. Hay personas que van a tener que comenzar de cero en un nuevo negocio, porque el que lo tenían, pues simplemente quebró, y hoy a lo mejor no es tan necesario. Ahora hay que reenfocarse, ver qué actitud, qué actividad, qué productividad yo puedo hacer que sea necesaria para que se venda mi producto o mi servicio. Entonces, todo este tipo de situaciones generan, digo, emociones que pueden terminar en ira, y esa ira nos lleva a confrontaciones, a agresiones, ¿sí?, que a la postre terminan separándonos y por lo tanto terminan acabándonos. Pero si nosotros hacemos lo correcto para vivir juntos y en armonía, buscamos, en vez de llenar el vacío que genera la angustia, buscamos la paz que se consigue con la oración, ahí, doblando rodillas, pidiéndole a Dios dirección, ayúdame, bendíceme, socórreme, ten misericordia, si no eres tú, no sé qué hacer, mi Dios. Dame paz para que yo pueda tomar decisiones, pero con paz, no tomar decisiones precipitadas que me conlleven quizás a situaciones mucho más críticas, ¿no? Entonces, toda esa secuencia de actitudes delante de Dios, que es la oración, que es meditar en la palabra, me van a traer la calma que me permite primero tener una armonía con mi familia, una paz, una tranquilidad, un bien llevarme con toda la familia, y juntos, obviamente, si es que podemos, mucho mejor, como lo venimos haciendo muchas personas, si es que podemos orar juntos al término del día o en cualquier hora del día que se pongan de acuerdo, en nuestro caso al término del día, para agradecerle a Dios todo. ¿Qué tenemos? Todos tenemos paz. Seguimos viviendo una situación difícil, seguimos estando en medio de este mundo que está complicado, quebrado, desmoronado, ¿sí?, pero nos sostiene una paz, ¿sí? Y estamos en paz los unos con los otros, de tal manera que si el día de mañana tenemos que emprender en algo, pues todos vamos a meter mano ahí, todos vamos a emprender, porque ahí manda Dios bendición y vida eterna. ¿Cuál es la bendición? Vean, yo puedo decirle dos cosas. La una bendición es que ciertamente estamos siendo sustentados, y lo digo para la gloria y la honra de nuestro Dios, estamos siendo sustentados con el maná del cielo. Es decir, nunca ha faltado un plato de comida en la mesa, por la infinita misericordia, favor y exceso de generosidad que Dios tiene para con quienes le buscamos, para con quienes le amamos, para con quienes doblegamos todo nuestro ser en pos de Él. No veo otra opción yo el día de hoy, no veo, tal como está el mundo, no solo lo único, sino lo mejor que podemos hacer es abandonarnos en los brazos de Dios. Y Él nos sostendrá, si es que tenemos que pasar por sobre las aguas, pues Él nos sostendrá. Y digo, hemos vivido del maná del cielo porque Dios ha puesto verdaderos ángeles para que sustenten nuestras vidas. Y como este ha sido un pedido constante de nosotros como familia, con mis hijos, con mi hija también a la distancia, con familiares nuestros, con hermanos, con hermanas, con mis cuñadas,
también hemos estado unidos a la misma hora, pidiendo, clamando, y por su infinita misericordia, insisto, no hay otra explicación, hemos sido sustentados. Y el mismo Dios que nos ha sostenido en este tiempo, sé que nos sostendrá en el tiempo que viene, porque Dios ha mandado, digo, primero esta bendición, la provisión económica, pero ha mandado la bendición mayor, que es la unidad de la familia. Y yo le digo como un testimonio, de algún rato quizás Dios me permita compartir este testimonio de manera más detallada, pero nos hemos unido inclusive con mis hermanos de padre y madre, nos hemos unido tanto en este tiempo, que verdaderamente veo yo que no es solo una bendición, sino que es un milagro. El poder unirnos en oración, algo que no lo habíamos hecho hace mucho tiempo, porque cada uno tiene su hogar, cada uno sus cosas, pero hoy nos reunimos igualmente, antes de las 9 de la noche, a las 9 de la noche es con mi esposa, con mis hijos, y con la familia de mi esposa, y con la familia de la fe. Pero antes de esa hora, nos reunimos a orar con mis hermanos, nos unimos en línea, y estamos ahí pendientes, ¿sí? Porque ahí Dios manda bendición y vida eterna, donde se vive juntos, donde se vive en armonía, en donde no tratamos de pulirnos los unos a los otros, sino de aceptarnos los unos a los otros, de respetarnos, de perdonarnos, de querernos. Y usted va a ver cuán bueno. ¿Qué significa bueno? Bueno significa provechoso para cada uno y para el grupo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el primer versículo del Salmo 33, que fue nuestra porción oficial. Y es bueno, ¿por qué? Porque, insisto, bueno significa que es provechoso para cada uno y para el conjunto en general, para el núcleo, para la familia. Y delicioso significa exquisito, delicioso significa algo que satisface plenamente, así significa delicioso. Entonces, ¿quién no quiere vivir, ¿sí?, juntos, en armonía, cuando sé que eso es provechoso, ¿sí?, y que satisface a todos? Cambiemos de actitud, busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios en su palabra, alabémosle a Dios, y Dios va a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos va a permitir manejarnos bien como familia, con respeto, con amor, con perdón, con apoyo, con solidaridad, ¿sí? Y allí dice la palabra, y Dios no miente, que ahí va a mandar Dios bendición y vida eterna. Bendición, lo que estamos recibiendo y lo que estamos necesitando para seguir enfrentando esta situación. Y vida eterna es mucho más que eso. Es la salvación que Cristo nos otorga para un día estar en su presencia y por la eternidad. De ese tema, si Dios dispone, hablaremos en otro día. Que Dios los bendiga y siempre firmes en el Señor.